Muy buenas noches a todas las personas que hoy están aquí conectadas. Bienvenidos una vez más a Consejos de lo Alto. Hoy es una noche muy especial y por eso ahí donde estás yo te invito a que con tu corazón y con todo tu ser alabemos al Señor y decirle: Padre, gracias porque tu palabra es esa fuente que trae a nuestra vida tranquilidad, Señor. Por eso ahí donde estás con tus manos en alto, vamos a adorar al Rey con todo nuestro corazón. Dile: tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me abre la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo estar aliando. Podría estar hambriando como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo estar aliando. Podría estar hambriando como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo estar aliando. Podría estar hambriando como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Tu palabra, Señor, me sostendrá. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra, Señor, nos sostiene, porque siempre, Señor, estás con nosotros, Señor. Hoy te damos gloria y te damos honra, Señor Jesús. Gracias. Por eso ahí donde estás te invito a que con tu corazón dispuesto al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy entregues todo tu ser y está atento a este nuevo consejo que hoy la palabra de Dios nos trae a nuestras vidas. Muchas bendiciones. Muy buenas noches, nos sentimos muy agradecidos con Dios por un día más de vida, pero también por una nueva semana que nos añade. Indudablemente el Señor quiere que nosotros hagamos buen uso de la vida que nos da
y de todas las bendiciones que pone a nuestra disposición. Hemos tenido un hermoso comienzo con una canción muy apropiada para lo que hemos estado hablando en estos días. Una canción, una melodía que resalta el gran valor de las Escrituras. Qué hermoso cuando en voz de nuestro salmista decía: tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Soy Patricia Arenas y este es el espacio Consejos de lo Alto, un espacio para crecer espiritualmente, un espacio para conocer más la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios que están en las Escrituras, plasmado en las Sagradas Escrituras. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida, una iglesia que se encuentra en Barranquilla, Colombia, una iglesia que tiene como propósito conocer cada día más a Jesús y hacerlo conocido de todos. Y a propósito de lo que de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, mira lo que Él dice de sí mismo y que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35, y yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, o dijo Jesús de sí mismo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más va a tener sed. Maravilloso, maravillosa descripción, y los que hemos tenido ya ese encuentro personal con Jesús, lo sabemos. Jesús Él lo llena todo en todo. Con Él estamos plenos y satisfechos. Bueno, te invitamos en esta noche a ponerte cómodo. Bueno, no tan cómodo, ¿no? Es decir, porque si te acuestas en una cama y te quedas dormido. Cómodo es desprovisto de todo afán, de toda cosa que te quiera cargar en esta hora, que te quiera distraer y que te puedas concentrar en el regalo que trae el Señor hoy a través de su palabra. Que puedas recibir, que tu espíritu pueda recibir, y te aseguro que vas a ser renovado por su palabra. Alejarte de toda distracción. Tomar tu Biblia. Recuerda que siempre aconsejamos toda cita bíblica que se mencione, tú mismo ves a la Escritura y corrobora que es cierto lo que se está diciendo allí. Toma tu diario de consejos, que yo creo que ya debe estar a punto de acabarse, porque bastantes cosas nos ha aconsejado el Señor desde que inició este tiempo de pandemia. Y una cosa más, ten un acto de generosidad esta noche. Siempre, como dice esa canción, siempre hay alguien a quien puedas bendecir. Así que todavía estás a tiempo de enviar el link a alguien de tu familia, a un amigo, un compañero. Nunca dejes de bendecir a nadie. Y haz mirar la palabra de Dios, haz mirar lo bueno, haz mirar lo que vale la pena. Y vale la pena invitar a las personas a conectarse en un espacio como este, un espacio espiritual. Hemos venido hablando en los últimos miércoles sobre la importancia de volvernos a Dios y volvernos a su palabra, a las Escrituras. Hemos estado llamando la atención de que volvamos a las Escrituras, las valoremos, las honremos, y estamos siendo instados a vivir y permanecer en la palabra. Pues bien, ya entrando en materia, lo hacemos con el siguiente interrogante. Para entrar en materia hoy, ¿habla Dios en el siglo XXI? ¿Habla Dios en el siglo XXI? Pues bien, para absolver ese interrogante, hemos invitado a un maestro de la palabra. Hemos invitado un hombre que por años se ha dedicado a enseñar la palabra de Dios a muchas personas y en muchos lugares en todo el territorio colombiano. Es un hombre cuya característica fundamental es que es temeroso de Dios. Un hombre que además es un estudioso de las Escrituras por años. Un hombre que es celoso por mantener la integridad de la Escritura, que no está interesado en dar un mensaje que no sea el que está en la palabra. Un hombre serio y responsable en manifestar y expresar lo que la Escritura dice en su integridad.
Pues bien, damos la bienvenida en esta noche a el pastor Miguel Benavides, a este espacio Consejo de lo Alto. Bienvenido, pastor, y adelante. Hola, Dios te bendiga. Un saludo muy especial para la pastora, mi amiga y consierva Patricia Arenas, y a cada una de las personas que en esta hora se están conectando para escuchar la bendita palabra de Dios y para tener un momento de oración íntima con nuestro Padre Celestial. Quisiera que antes de dar inicio a la conversación que tenemos para el día de hoy, elevemos el corazón al cielo y le pidamos al Señor su asistencia para este momento sublime en que estaremos conectados con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos alabarte y bendecirte en esta preciosa hora, oh Dios. Proclamamos de lo profundo de nuestro ser que tú eres el Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que solo tú eres Dios, que solo tú eres Señor, Creador bendito y soberano. Te alabo y te bendigo por cada una de las personas que están conectadas en esta hora. Te alabo y te bendigo por cada hogar representado en la vida de cada uno de ellos. Te adoramos y te exaltamos en esta hora, bendito Dios. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Señor, inclinamos a ti todo nuestro ser, y con todo el espíritu, alma y cuerpo proclamamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, que tú lo eres todo para nosotros, y que sin ti nada podemos hacer, oh Dios, que sin ti nada somos. Padre Celestial, presentamos ante ti nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, oh Dios. Habla, por favor, a nuestras vidas. Háblale a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor Dios del cielo. Afecta sus vidas con el poder de la palabra tuya que vive y permanece para siempre. Afecta, Señor, su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de actuar, sus hábitos, Señor, su cotidianidad. Aféctala en el poder de la palabra tuya, Señor Dios del cielo. Ruego, Señor Dios del cielo, que tú me asistas en la exposición de tu palabra, Señor. Declaro mi insuficiencia, mi limitación humana, y ruego el concurso del Espíritu Santo para que hable a cada uno de los que me están escuchando de acuerdo a su necesidad. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y remitimos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Dios. Muchas gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a entrar en tema, esperando que el tiempo me dé, porque hay tantas cosas que decir cuando se trata de la palabra de Dios. Muchas, pero muchas cosas que decir. Y yo apenas lo que voy a hacer es, voy a rasguñar la palabra de Dios para ilustrar en sus mentes y en sus corazones lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con cada uno de ustedes. Han transcurrido 21 largos siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de su ascensión, y al pensar en la comunicación con Él, no deja de asaltarnos a veces algunas inquietudes, algunas preguntas. ¿Cómo habla Dios en el tiempo actual? ¿Cómo se dirige Dios a nosotros los humanos? ¿Cómo le habla a su hijito, a su hijita, a la familia, a la iglesia? ¿De qué forma? ¿De qué métodos se vale el Señor? Esto es lo que yo pienso considerar con ustedes en estos breves momentos. ¿Cómo habla Dios en el siglo XXI?
Uno de los pasajes más hermosos de las Sagradas Escrituras, bueno, entre tantos otros que a mí particularmente me ministra, se encuentra en 2 de Pedro 1:19, que dice de la siguiente manera: tenemos la palabra profética más segura, es decir, está hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios. Escúchame bien. Quiero enfatizar esa parte, resaltarla, ponerla en negrilla, entre paréntesis, en alto relieve, subrayada. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, como se le quiera denominar, pero en todo caso es lo mismo, la palabra de Dios. En el huerto del Edén, Dios habló directamente a Adán. Aún no existía la palabra escrita, así que Dios se dirige a nuestro primer padre, Adán, mandándole que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le habló claramente y desgraciadamente Adán no escuchó la voz de Dios y comió del fruto prohibido, y por eso hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que ha hecho propiciación para que nosotros no muramos en nuestros pecados. Siglos después, dice allá en Génesis capítulo 15 versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión mientras moraba en la tierra de Canaán. La palabra, sí, todavía repito, no había sido plasmada la palabra de Dios en ningún libro, papiro o pergamino. Dios hablaba directamente a las personas. El Señor le habló al patriarca Jacob, nos dice allá en Génesis 31:1. Le habló a través de unos sueños. Luego el Señor le habló directamente a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Horeb. Eso lo vemos en Éxodos capítulo 3 y 4. Dios le habló claramente a Moisés. El ángel Gabriel trajo mensajes a Zacarías, quien moraba en Jerusalén, y le habló claramente acerca del Salvador. Eso está allá en Lucas capítulo 1. Y también le habló a María, la madre de Jesús, quien vivía en Nazaret, y le dijo que había de ser la madre del Salvador del mundo, de Cristo Jesús. Incluso Pablo, quien estaba en su camino a Damasco, con autorizaciones de parte de los jerarcas de la religión judía, para destruir a los cristianos, para encarcelarlos, para perseguirlos, cuando tuvo una visión celestial y se encontró de frente con el Señor Jesucristo, quien le dijo las famosas palabras que usted y yo conocemos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Parece que la lista de las apariciones de Dios a los hombres, a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, son casi que interminables. Muchas veces el Señor le habló a los hombres a través de visiones, a través de ángeles, a través de circunstancias, a través de muchas maneras. La pregunta que a menudo se hace hoy es: ¿cómo oímos la voz de Dios ahora? Hoy estamos a 23, si no me equivoco, 23 de noviembre de 2020. ¿Cómo nos habla Dios en el tiempo actual? ¿Habla Dios ahora? ¿O la palabra esta ya es obsoleta, es anticuada y precisamos de una nueva revelación, de nuevos apóstoles, de nuevos profetas, de nuevos inspiradores? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Eso es el meollo del tema que yo quiero tratarles en esta hora. ¿Todavía se comunica Dios con la gente a través de sueños y a través de visiones como lo hacía en los tiempos bíblicos? Deberíamos esperar
que Dios nos llame directamente, como en una ocasión llamó a un pequeño niño llamado Samuel, que el Señor lo llamaba Samuel, Samuel, y él no sabía, no entendía, pero finalmente, ilustrado por el sumo sacerdote Elí, él entendió que el que estaba hablando era Jehová, y le dice: habla, Jehová, porque tu siervo oye. ¿Será que tenemos que esperar en el tiempo presente que el Señor nos hable de esta manera? En vista del hecho que por milenios Dios se comunicó con la gente directamente o a través de medios diferentes a la revelación escrita, ¿cómo algunos afirman hoy que Dios se comunica con los hombres solamente a través de la Biblia? Exactamente como oímos la voz de Dios. Me preocupa que con suma facilidad y con demasiada frecuencia encuentro pastores, maestros, evangelistas, misioneros y creyentes en general que dicen: Dios me habló, Dios me dijo. Pero cuando uno les pregunta ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo? No, es que yo iba caminando y el Señor iba a coger el Transmetro, pero el Señor me dijo: no cojas el Transmetro, mejor coge un cochofal. Me asusta escuchar ese tipo de cosas. No, es que yo iba a viajar para Bogotá y entonces iba a comprar por Latán, pero el Espíritu me dijo que no, que mejor viajara por Avianca. Quedo zambiloco, quedo perdido, quedo confuso. ¿Habla Dios de esa manera? ¿Habla Dios de esa manera? No, hermano, el Señor me dice que te diga que no sé qué, que no compres esa casa. ¿Y por qué? No, el Señor me mostró una visión, me habló. ¿Habla Dios de esa manera? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de que realmente es la voz de Dios la que alguien nos quiere transmitir? Según Hebreos 1, 1 y 2, dice algo muy, pero muy importante. Toma nota de ese versículo, Hebreos 1, 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en el tiempo presente, Dios nos ha hablado por el Hijo. Óigame bien, refiriéndose a Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de ángeles, a través de visiones, a través de éxtasis, a través de ángeles, a través de mil maneras diferentes, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, de Cristo Jesús. Dice la palabra que, haciendo un contraste entre los profetas de la antigüedad y de Moisés, dice: el Señor, cuando iban a bautizar al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No habló igual, por ejemplo, de Moisés, que él, el representante de los profetas de la ley, el representante de la ley, no dijo: oíd a Moisés. O Elías, que es el representante de los profetas: oíd a Elías. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista, y se abrió el cielo y se escuchó una potente voz, que era la voz del Padre, quien dijo enfáticamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a Jesús. Jesús informó a sus oyentes en una ocasión la razón por la que nosotros debemos escucharle a él. Dice allá en Juan 12, 48: el que me rechaza, escúchame bien, hermano, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Entonces, hermano, hermana, ¿quieres saber cómo agradar a Dios?
¿Sabes cómo agradarlo? Debemos obedecer su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. ¿Quieres agradar a Dios en todos los aspectos de tu vida? No es atendiendo a la voz del pseudo profeta, del pseudo apóstol, del pseudo predicador, no de la bruja que está siempre profetizando y diciendo 1000 cosas positivas y declarando y decretando, sino del que escucha la bendita palabra de Dios, del que escucha las palabras del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo oímos a Jesús? Según el Nuevo Testamento, la gente llega a conocer a Jesús por medio de su palabra. Por medio de su palabra la gente llega a conocer a Jesús. Por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Estoy hablando de los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó. Ellos no dejaron sucesores. Ellos no dejaron representantes. Algunos dicen que el Papa es el representante, el sucesor de Pedro, pero Pedro no dejó sucesores. Andrés tampoco, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Los apóstoles fueron para el tiempo del Nuevo Testamento y es sobre la doctrina de ellos que debemos basar nuestra doctrina, dice la palabra de Dios. La noche de la traición Jesús oró. Él oró diciendo, eso está en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra. Ellos hace referencia a aquellos por los cuales Jesús estaba orando. Entonces, en esa misma noche, Jesús le dijo a los apóstoles, a los 12, repito, a los que él llamó para edificar su iglesia: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús dijo a estos mismos discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso está en Juan 20:21. Entonces, hermanos, recibir las enseñanzas de Jesús es recibir las enseñanzas de los apóstoles, quienes enseñan directamente del Señor Jesús. Pero ¿cómo recibimos la doctrina de los apóstoles hoy si ellos ya se murieron? Bueno, algunos se autonombran en el tiempo actual apóstoles y profetas. Pero remitiéndonos a lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo hacemos nosotros en el siglo XXI, en el año 2021, 2020 y en el 2021 y de aquí hasta que venga Cristo? ¿Cómo recibimos nosotros la doctrina de los apóstoles? Todos están muertos. Todos fueron sepultados. Algún día resucitarán juntamente con nosotros. Entonces, ¿a través de qué medio nos habla Dios en este tiempo presente? Pablo respondió a esta pregunta allá en Efesios capítulo 3. Dice la palabra: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Hoy se puede entender el misterio de Cristo a través de la revelación escrita del apóstol San Pablo. Quienes recibieron la verdad por revelación de Jesucristo. Dice en Gálatas 1, 11 y 12, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todavía algunos podrían preguntar, ¿no ha habido hombres durante los siglos pasados que hablaron en nombre de Dios? Hombres santos, hombres castos, hombres puros, hombres consagrados, abnegados. Realmente la Biblia indica que toda la verdad necesaria para su salvación se reveló durante la vida de los apóstoles, no en los siglos posteriores. Durante la vida de los apóstoles, Dios habló la palabra que tenemos registrada aquí en las Sagradas Escrituras, que estaba apoyada en la doctrina de los profetas, todo el Antiguo Testamento, y es la palabra que Dios ha determinado que usted y yo escuchemos en el día a día cuando las circunstancias así lo requieran. Dice la palabra del Señor, que el Señor, la noche de su crucifixión, Jesús prometió a los 12 que después de su partida el Espíritu vendría y les guiaría a toda la verdad. Observen, el Señor Jesucristo condujo a sus discípulos, a los apóstoles, allá frente al Monte de los Olivos, les dio algunos preceptos, muchos mandamientos, y les dice él, el Espíritu vendrá sobre ustedes y los guiará a toda verdad. Y luego fue tomado y llevado a las mansiones celestiales, de donde habrá de venir un día no muy lejano para llevar a todos aquellos que en él han depositado su confianza. Entonces les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les enseñó. Si ustedes, por ejemplo, leen las cartas de Pedro, él dice lo que nosotros vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos, eso es lo que les estamos enseñando. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue tomado para ir al cielo, vino el Consolador, el Espíritu Santo, y él habilitó a los 12 para que escribieran la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de las palabras de Cristo, nosotros debemos remitirnos a los evangelios, a las epístolas, a los libros que aparecen en el Nuevo Testamento y por supuesto también en el Antiguo Testamento. El Señor mandó a estos mismos discípulos a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué nos mandó a nosotros el Señor Jesucristo? Esto no se limitaba al siglo I. Esto no se circunscribía para el tiempo de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, ni de la Edad Media, ni moderna, ni posmoderna, sino que esto es una palabra que prevalece por los siglos de los siglos, porque la palabra de los hombres, la palabra de las instituciones, la palabra de los jerarcas, de los consistorios, es una palabra que fenece, que se seca, que desaparece, que se torna arcaica, insípida, vacía, en tanto que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La fe, dice Judas, ha sido una vez dada a los santos. Allá en Judas 3 dice el Señor así. 3 se refiere al versículo porque solo tiene un capítulo único. La fe dada una vez a los santos. Una vez, no 2, ni 3, ni 5. No, hermanos, tengo una nueva revelación, dice algo. El Señor dice, no hay nueva revelación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil, no hay otra palabra. Ni igual, ni superior,
nada que se le parezca. La palabra de Dios es única. Y como consecuencia, mis amados hermanos, es el consejo mío con todo mi corazón, que se remita siempre a lo que dice la palabra de Dios y que no estés preguntando a alguien, ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso es verdad? ¿Será que? Más bien, pregúntate, ¿será que lo que dice ese hombre está conforme a la palabra? ¿Será que lo que dice esa mujer está conforme a la palabra? ¿Será que lo que están diciendo en la televisión, en la internet, en el video, está conforme a la palabra? Se deben filtrar todas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios y no la palabra de Dios a la luz de lo que otros dicen. Dios nos guarde de tal cosa. Oír la voluntad de Dios en el tiempo actual es tan fácil como tomar la Biblia providencialmente preservada y leer lo que los apóstoles y profetas de Jesús registraron para nuestro beneficio. ¿Quieres oír tú la palabra de Dios, hermano, hermana? Querido joven, pues lee la palabra. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios con respecto a la obediencia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio? A poderme casar, ¿con quién me casaré? ¿Cómo haré para escoger a un hombre, a una mujer? Dado el caso, si soy hombre, ¿con qué mujer me voy a casar? ¿Qué principios debe tener? ¿Qué valores? ¿Cuál es el camino que ella debe tomar? Voy a casarme con un hombre, dirá la joven, pero ¿qué busco en él? Además de su perfil griego, además de su complexión, de su fuerza, de lo que sea, del color de sus ojos, ¿qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué debe tener este hombre? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del alcohol? ¿Debo remitirme a lo que dicen los alcohólicos anónimos? No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del yugo desigual? ¿Qué dice la palabra acerca de la brujería? ¿Qué dice la palabra acerca del robo? ¿Qué dice la palabra acerca del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la envidia, de la codicia, de la avaricia? ¿Qué dice la palabra acerca de la violencia intrafamiliar? ¿Qué dice? Entonces, ¿quieres saber tú la voluntad de Dios? Desde las cosas más ínfimas hasta las cosas más sofisticadas que inundan el alma humana, que afectan a la sociedad, a la familia. Recorre la palabra, mira la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra y en sus páginas encontrarás palabras de vida eterna, encontrarás el derrotero a seguir, encontrarás el consejo sabio, la palabra adecuada, el agudo pensamiento de Dios que te dice: toma por la derecha, vete por la izquierda, detente, avanza, huye, escapa por tu vida, dobla tus rodillas, clama, ora, pide a Dios, confía, levanta tus manos. Dios es el que nos habla en el tiempo actual. Dice la palabra del Señor que allá en Timoteo, que esta palabra es inspirada por Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se necesita, escúchame bien, hermano, hermana, no necesitamos ahora, ay Señor, háblame por un sueño. Ay Señor, háblame por una visión y entonces me voy a poner como un vidente a ver qué veo. Entonces veo una rama de un árbol que se cae y dice, ay, el Señor me está hablando que van a caer las naciones. Y si miro en estos días de invierno, ay, el Señor me está hablando de que va a caer un aguacero, una tormenta, el coletazo de un huracán. Y entonces voy a vivir en un vaivén de ambigüedad, de incertidumbre, de adivinación, de cosas inciertas. Muy terrible ha de vivir una persona en tales circunstancias, en esos vendavales de la vida, pero tenemos la palabra profética más segura.
a la cual hacemos bien en estar atentos. Ay, Señor, háblame por un sueño. Ay, Señor, háblame por una visión. Ay, Señor, háblame a través del tendero de la esquina, Señor, que cuando yo le vaya a fiar la leche del desayuno, que Él me diga que sí. Señor, háblame a través del conductor, Señor, que cuando el conductor acelere, yo entenderé que tú... Hermanos, por favor, eso es adivinación, eso es brujería, eso son cosas pueriles, cosas demasiado triviales que no son consideradas por el Señor y que no corresponden a una persona inteligente, a una persona sabia, a una persona sensata. ¿Quieres tú en el tiempo actual saber cuál es la voluntad de Dios? Abre la palabra. Señor, ¿qué hacer para X o Y caso? ¿Cómo puedo proceder? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué hago? Abre la palabra y la palabra te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye con toda palabra, con toda doctrina, para que seas perfecto, para que seas perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Esta verdad es el estándar por el que la gente debe vivir, y cualquiera que enseñe un mensaje contrario a lo que dice la palabra de Dios perecerá eternamente. Termino con estas porciones de la palabra. Gálatas 1, 8 al 9. Miren lo que dice la palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Y Pablo insiste, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, hermana, no tenemos que hacer un largo viaje, una peregrinación al cerro de Monserrate, al monumento de las Lajas. No tenemos que ir a la ciudad de Roma o a la Meca. No tenemos que caminar de rodillas o darnos de latigazos como hacen aquí en Santo Tomás, en la llamada Semana Santa, que para ellos no es sino una semana de idolatría. No es cargando al Señor caído de Monserrate, no es cargando un ídolo, no es dándole la mano a la gitana para que nos lea la mano, no es a través de la lectura del tabaco, de la taza de café o de chocolate, no es de cosas de adivinación. Ay, hermano, profetíceme, hábleme, dígame algo. Es que voy a hacer un viaje y no sé si hacerlo. Es que tengo problemas con mi marido y no sé. Es que mi marido me está haciendo infiel. Es que mis hijos están rebeldes. Es que tengo una economía muy difícil. Es que todos los problemas de la raza humana. ¿Quieres oír la voz de Dios? Toma la palabra con temor y con temblor, con santa expectativa, y abre sus páginas. Y deleítate en la solución que Dios tiene para ti. Cruza sus páginas con santa reverencia. Asimila esa palabra. Llénate de esa palabra. Cómete esa palabra. Embébete en esa palabra de vida eterna. Miren, por ejemplo, lo que dice el Señor en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? Simplemente conoce la palabra de Dios. Lee la palabra y serás libre. ¿Quieres saber qué hacer respecto a X o Y circunstancia? Lee la palabra. ¿Tienes problemas con tu cónyuge? ¿Lo has ofendido? ¿La has ofendido? ¿Has usado un lenguaje obsceno con tu pareja? No es el ramo de flores. La gente te dice, regálale un ramo de flores.
Regálale una chocolatina, regálale un peluche, regálale un vestido, invítala a un fino restaurante. No es esa la solución. Esas son migajas, esas son cisternas rotas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si hemos ofendido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que nos rodean, debemos pedir perdón. Debemos resarcir los daños. Debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, volvernos de nuestros malos caminos y ponernos a cuentas con Dios y con aquel a quien ofendimos, y como consecuencia la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. El remedio para nuestros males no está donde el psiquiatra, no está donde el psicólogo, no está donde el médico, no está donde el brujo o el hechicero, no está donde ningún adivino o profeta. El remedio para cada uno de nosotros está en la palabra de Dios. Deleítate en la palabra, deleítate en la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, memoriza la palabra. Que como el salmista tú puedas decir que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y salvación mía. Que esta palabra se atesore en tu corazón. Y si esta palabra se atesora en tu corazón y la pones por obra en tu vida, todo lo que hagas te saldrá bien. Señor, quiero alabarte y bendecirte por el privilegio que me has dado de compartir esta palabra con cada uno de los hermanos que se han conectado en esta hora. Te ruego que la grabes en sus mentes y en sus corazones y le recuerdes a ellos, oh Dios del cielo, que esta palabra tuya nunca volverá vacía, sino que esta palabra es poderosa para alentar, para consolar, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia a todo hombre, a toda mujer, para que sean perfectos, para que estén preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra con vehemencia, a creerla, a leerla, a meditarla, a memorizarla, Señor, y a ponerla por obra en nuestra casa, en la oficina, en el consultorio, Señor, en la empresa, a donde quiera que vayamos, oh Dios del cielo. Y que esta tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros hogares y a donde quiera que nosotros nos encontremos. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias damos a Dios por la instrucción dada en esta noche, por hablarnos tan claramente y por instruirnos para nuestro provecho, porque realmente es para nuestro provecho. También damos gracias a Dios por el instrumento que nos bendijo, el pastor Miguel Benavides. Que sea el Altísimo retribuyéndole generosamente este tiempo que ha invertido en nosotros, que nos ha instruido con la palabra. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordar siempre lo que al final machacamos una y otra vez. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero cuando la escuchamos tenemos que tomar decisiones que vamos a hacer con lo que escuchamos y tenemos que empezar a actuar en consecuencia de lo que Dios nos viene hablando para que nosotros vayamos cada día haciendo más la voluntad de Dios. Y recordar, no es un asunto de una vez, es una y otra vez caminando en esa perfecta voluntad de Dios. Les voy a dejar en esta noche con unas cuantas imágenes que evidencian la entrega de una donación que hicimos o que hizo la iglesia a las mujeres recluidas en el Buen Pastor. Ustedes saben que nosotros nos gusta canalizar recursos, no es de ahora, tenemos además la Fundación Servir y siempre nos gusta estar presto para ver dónde está la necesidad y llegar a ellos. Por eso allí tú siempre vas a encontrar el número de cuenta donde puedes hacer
tus aportes con la seguridad que están siendo destinados a donde está la necesidad. Bueno, feliz noche y recuerda, estamos para servirte y ayudarte a desarrollar una relación con Dios. Así que si necesitas oración, nos puedes contactar, y si necesitas conocer más de las Escrituras y cómo hacer una relación mucho más íntima con el Señor, aquí estamos para ofrecerte ayuda y guiarte. Feliz noche. Dos mujeres especialmente preparando para, como ves tú, que no es entregar cualquier cosa, sino que ellos vean el amor de Dios en esto. O sea, no las conocemos, pero Él sí las conoce, y por eso viene acompañada una palabra. Entonces, eso es el mensaje que realmente a nosotros nos interesa que ellas reciban. Ellas reciban que esto detrás de esto realmente quien han estado esto, porque dice la Biblia que pone en las personas el querer hacer. Y para el Señor en la Biblia dice que la población refleja, contrario a lo que piensa la sociedad, para Él es muy importante, muy valiosa. Nuestros servicios todas las semanas. Todos los miércoles, Consejos de lo Alto a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 9 de la mañana. El espacio de jóvenes Meeting Jesus, domingo 5 de la tarde. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida. En Instagram, Soy Luz y Vida Online. Y en YouTube, Soy Luz y Vida Online. Gracias por acompañarnos. En tu casa adoramos a nuestro Dios. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Milagros suceden en este momento. Yo quiero que pongas tus manos sobre tus hijos, sobre toda tu familia, y anunciamos libertad. Somos libres. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo
Cristo soy libre, no hay más condenación.